al momento que lo separas de la oración principal. Esta esta proposición subordinada se va a llamar, bueno, proposición subordinada, justamente porque se subordina a las otras y a otras ideas para que éstas puedan tener un sentido. Esta es una idea que no posee autonomía propia y normalmente están a veces encabezadas por una preposición, por un infinitivo. Esos son datos extras que igual vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Por ejemplo, acá les he colocado, la película que me recomendaste es muy buena. La película que me recomendaste. Si yo digo de frente que me recomendaste, así, aisladamente, ¿tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, cuando ves que una proposición o una idea en sí misma no tiene un sentido propio, es una proposición subordinada. Y esa es la base para nosotros poder entender las clases de proposiciones y poder clasificar las oraciones coordinadas y subordinadas que tanto confunden a uno al momento de, pues, realizar las prácticas lo que ustedes tengan a la mano, pues, ¿no? Ahora, para pasar a este concepto un poquito más allá, tenemos a la oración compuesta y su clasificación son dos. Como ya había dicho, oración por coordinación o coordinada, que también se les puede llamar paratácticas, por si en tu examen dicen, en el tal enunciado reconoce una oración paratáctica, porque a veces a San Marcos le gusta poner sinónimos, entonces ahí te lo coloco para que puedas tenerlo claro y puedas saber si algún día te dicen oración paratáctica, hay oración compuesta por coordinación. Tenemos, pues, ¿no? Que estas, como ya le había mencionado, tienen proposiciones de igual valor, o sea, proposiciones coordinadas, y normalmente su estructura va a ser verbo, nexo, verbo, es lo que vamos a estar viendo más adelante. Y el nexo, normalmente, en estas oraciones van a cumplir la función de clasificar a la oración compuesta coordinada. Por ahí lo vamos a tener todavía un poquito, tal vez todavía no está muy claro, sin embargo, vamos a ir pasándole a los ejemplos para que puedan tenerlo más claro. Y por otro lado tenemos a la oración compuesta subordinada, oración compuesta por subordinación, que como les he dicho, un sinónimo es hipotácticas. Por coordinación paratácticas, por subordinación hipotácticas. En este caso, las proposiciones son de diferente valor. Puede haber una proposición principal y otra proposición subordinada, como ya les había dicho, que no tiene sentido propio. Y esta va a tener una estructura un poco más peculiar, que va a caracterizarse, como bien les digo, proposición principal, un nexo que los va a unir y una proposición subordinada. Cabe recalcar, pues, ¿no?, que este nexo va a cumplir la función de encabezar a la proposición subordinada. Ahora, para que no se mareen, vamos a ver algunos cuantos ejemplos o más a fondo cada uno de estos tipos. La oración compuesta coordinada, como ya les había mencionado, tiene proposiciones de igual valor, tienen autonomía propia ambas proposiciones que se vayan a presentar en esta oración. Y normalmente se puede dar por conjunción, sin embargo, acá les voy a enseñar los dos tipos de oración compuesta coordinada que existen. Tenemos oración compuesta coordinada por conjunción, que es uno, y la oración compuesta coordinada por yuxtaposición o yuxtapuesta, que es otro. Que en lo personal yo sí recuerdo que esto sí ha venido en el examen de admisión. Recuerda que específicamente en el mío, en el 2025-2, si mal no recuerdo, vino por yuxtaposición. Muchos pensaban que solamente iba a venir subordinación y vino por yuxtaposición también. Entonces es importante tenerlo claro. Oración compuesta coordinada por conjunción. Por conjunción, ustedes seguramente ya lo han visto, son mayormente nexos. Nexos que van a unir ideas. Y en conjunciones, si es que en algún momento ustedes desean alguna clase y lo puedo hacer, en conjunciones existen conjunciones coordinantes y subordinantes. Obviamente, pues, como es coordinada, vamos a ver conjunciones por coordinación en este momento. Entonces, acá les he puesto algunos a estos tipos de conjunción que se van a usar en estas oraciones para que lo puedan tener en cuenta igual, porque sé que son bastantes y algunos pueden llegar a confundirse. Tenemos a las conjunciones disyuntivas. Las conjunciones disyuntivas van a marcar dos opciones en una misma oración. Van a ser la O o la U. Por ejemplo, ¿tomas café o tomas agua? ¿Vas a fiesta o estudias? Esa es una oración disyuntiva y que puede ser oración compuesta coordinada por conjunción, claramente. Luego tenemos a las copulativas, que van a agregar información en la misma oración, como puede ser el y, ni, que, no solo, sino, que más, tanto, como. Algunos pueden ahí, si quieren, memorizárselo con alguna memotecnia. Yo recuerdo que mi profesor de academia lo hacía cantando, entonces... bueno, si no, pueden imprimirlo también y tenerlo en la mano para que puedan aprenderse las conjunciones. Pero bueno, copulativa, como sabemos, no, más que todo por el y, podemos agregar información. Luego tenemos las adversativas, son de contraste, que van a presentar ideas opuestas.
como por ejemplo ese es el pero, el más, el si no, el no obstante, el sin embargo, el aunque o el empero, que también es una conjunción que de vez en cuando puede presentarse. De verdad es que dudo mucho que en el examen pueda presentarse este tipo de nexo. Sin embargo, igual es importante tenerlo en claro porque a veces a San Marcos le gusta poner cosas muy rebuscadas como para marear al alumno. Luego tenemos las distributivas, puede ser el hora, ya, sea, bien, acá entre puntos. Consecutiva o también llamada hilativa, que bueno, van a justamente señalar una consecuencia, algo que acaba de suceder y por obviamente, ¿no? Lo que le va a seguir, como es el por ello, el por eso, por lo tanto, luego, entonces, con que, pues, o así que. Y explicativa, que bueno, su mismo nombre lo dice, va a explicar algún dato, algo que se esté referenciando en la oración, como va a ser, es decir, esto es, o sea, en otras palabras, en otros términos, o también puede ser una explicativa. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a mencionar sinónimos en una oración, podemos decir, por ejemplo, los insectos o animales invertebrados son peligrosos, son feos. Entonces, nosotros mostramos esta O, no es necesariamente disyuntiva, sino que estamos explicando algo que se está diciendo, insectos o animales invertebrados. Solamente hago esa aclaración para que no se puedan confundir entre disyuntiva y explicativa al momento de ver las oraciones compuestas. Vamos a poner algunos ejemplos para tener la idea más clara. Tenemos aquí primero, Marianito juega vóley y Ciruela juega fútbol. Ya tenemos aquí resaltado el nexo. El y va a ser el nexo coordinante en esta ocasión, o sea, la conjunción. ¿Y qué tipo de conjunción va a ser? Nosotros habíamos dicho que la y es una conjunción que va a agregar información. Entonces, como va a agregar información, ¿cómo se le va a llamar? Conjunción copulativa. Copulativa también se les puede llamar aditivas. Y como sabemos también que es una oración compuesta coordinada, porque nosotros hacemos otra vez este ejercicio, separamos las proposiciones y vemos si tienen autonomía propia o no. Marianito juega vóley. Proposición que sí tiene autonomía. Marianito juega vóley. Tiene sentido. Y si ponemos Ciruelo juega fútbol en el otro lado, Ciruelo juega fútbol. Tiene sentido. Entonces son oraciones compuestas coordinadas por conjunción. ¿Por conjunción qué? Por conjunción copulativa, porque está el y en uniendo las dos ideas. Entonces, ahí lo tenemos. Luego, Mandarinita te vio, pero no le gustaste. No le gustaste. Qué pena. Mandarinita te vio, pero no le gustaste. Ese pero va a ser una conjunción adversativa o de contraste. ¿Por qué? Porque estamos presentando ideas opuestas. Estamos presentando Mandarinita te vio, pero no le gustaste. Hacemos el mismo ejercicio también para ver si es una compuesta coordinada. Mandarinita te vio. ¿Ok? Mandarinita te vio. Tiene sentido. No le gustaste. No le gustaste. También tiene sentido. Entonces, las dos gozan de autonomía propia, por lo tanto, va a ser una oración compuesta coordinada por conjunción adversativa. Luego tenemos, lo lamento, es un estudiante de San Marcos. Por ello, es muy inteligente. Ok, el por ello. Por ello es el nexo en el que nos estamos dando cuenta que está uniendo dos ideas distintas. Por ello es una conjunción coordinante, obviamente. Pero ¿qué tipo de conjunción es? Por ello sería una conjunción consecutiva. Entonces sería una oración compuesta coordinada por conjunción consecutiva. Y además hacemos de nuevo el ejercicio. Lo lamento es un estudiante de San Marcos. Proposición 1. ¿Tiene sentido? Lo lamento es un estudiante de San Marcos. Sí, tiene sentido. Ok, tiene autonomía propia. Y del otro lado, pues no, es muy inteligente. Es muy inteligente. Es muy inteligente, tiene sentido. Ok, entonces es una también goza de autonomía propia, por lo tanto, las dos proposiciones son coordinadas, tienen autonomía, una oración compuesta coordinada por conjunción consecutiva. Y por último, el me quieres, me amas o me odias. Aquí tenemos 3 proposiciones coordinadas, que también se puede dar en el examen. Recuerdo que este ejercicio estaba en la pre hace algunos años, me parece. Ok, entonces en el o, disyuntiva. ¿Por qué? Porque estamos presentando diversas opciones. Entonces, me quieres es una interrogativa, pero sí tiene autonomía propia. ¿Ok? Me amas tiene autonomía propia también. Es una interrogativa, pero no deja de tener autonomía. Me odias también es una pregunta, pero sigue teniendo autonomía. No va a depender de las demás para adquirir sentido.
y por lo tanto sería entonces una oración compuesta coordinada por conjunción disyuntiva. Si está ahí está todo claro, normal, si no igual pueden dejar las preguntas en el chat. Me parece, no, creo que no lo puedo ver, pero en todo caso igual me avisan, pueden levantar la mano si quieren, revientan, pueden prender el micrófono si es que tienen alguna duda, yo normal, con todo gusto les respondo. Ok, acá tenemos, pues, ¿no? ¿Cómo era el primero? Oración coordinada copulativa por el i. Oración coordinada adversativa por el pero. Oración compuesta coordinada consecutiva por el por ello. Y oración compuesta coordinada disyuntiva por el o. Ahora pasamos al otro tipo de oración compuesta coordinada. Ya vimos por conjunción. Ahora vamos a ver por yuxtaposición o yuxtapuesta, lo mismo. Estas proposiciones también es lo mismo, van a tener pues no proposiciones que presentan igual jerarquía o valor sintáctico. Sin embargo, aquí no vamos a ver un nexo gramatical como lo vimos en el anterior. Pero de ahí en el anterior habían nexos, habían el y, el pero, el por ello, el por lo tanto, el no obstante. Sí, pero en la yuxtapuesta no va a haber nexos. El nexo como tal en las yuxtapuestas van a ser un signo de puntuación que van a reemplazar estos nexos. Esa es la diferencia. Por conjunción, pues justamente, ¿no? Conjunciones, hay nexos que sí se ven explícitamente. Pero por yuxtaposición, en este caso no. Van a unirse mediante signos de puntuación. En este caso, la coma puede presentarse pues como una coma que va a unir ideas, que va a reemplazar al i. El punto y coma, que muchas veces va a reemplazar al i y el pero. Y al dos puntos, que va a unir ideas que mayormente es como causales o consecutivas. Van a ser por ello, porque, es decir, esto es. Mayormente eso es lo que representan los dos puntos. Ahí igual se los he puesto para que puedan tenerlo a la mano. Unos cuantos ejemplos. Mariana juega vóley, Joseph fútbol. ¿Cuál sería el nexo aquí? El nexo sería el punto y coma. Pero Diana, yo no veo un i. Claro, no hay un i, pero se sobreentiende que hay un i porque el punto y coma está ahí reemplazándolo. Entonces, Mariana juega vóley y Joseph fútbol. O por ello Joseph fútbol también puede ser posible. Mariana juega vóley y Joseph fútbol. Chupi te vio y se puso celoso, o por ello se puso celoso. ¿Por qué? Porque están los dos puntos aquí. Por eso sería una yuxtapuesta. Chupi te vio, por ello, o y se puso celoso. Fernando estudia, trabaja, sale con su tía. Acá puede ser Fernando estudia y trabaja con su tía y sale con su tía, o estudia, por ello trabaja y sale con su tía, etc. Pueden agregar los nexos que quieran con tal de que puedan reemplazarse y tengan sentido propio en las oraciones. Va a contar como una oración compuesta coordinada por yuxtaposición. Ahora tenemos algunos distractores en la yuxtaposición, que no siempre cuando tú veas un signo de puntuación, sea punto y coma, comas, dos puntos, va a ser sí o sí yuxtaposición. Hay algunos distractores que a San Marcos le gusta poner esos exámenes de admisión para que tú te confundas y tú marques esa clave pensando que era yuxtaposición cuando no lo era. Por ejemplo, estas que no son yuxtapuestas. Yo iré temprano, pero no estudiaré. Yo iré temprano, coma, pero no estudiaré. Pensemos. Tenemos un nexo. También tenemos una coma. Entonces decimos, pero tiene coma, puede ser por yuxtaposición, ¿verdad? No, porque el signo de puntuación debe estar, primeramente tiene que estar solito y reemplazando algo. Acá la coma no está reemplazando nada, solamente lo han puesto pues por ortografía, por signos de puntuación que debería estar ahí, pero acá está el pero. La coma ya no está reemplazando a nadie. Entonces, sería más que todo una oración compuesta coordinada por conjunción adversativa, ¿no? Porque yo iré temprano es uno, no estudiaré es otro. O sea, yo iré temprano, pero no estudiaré. Eso sería una oración coordinada, pero por conjunción, no por yuxtaposición, porque por más que ya esté el signo de puntuación presente en la oración, no se va a dar como tal una yuxtaposición obligatoriamente, porque ya tenemos el nexo, no está reemplazando absolutamente nada. Ahora, Marquitos dijo, saldré con esa niña. Marquitos dijo, dos puntos, saldré con esa niña. ¿Esos dos puntos están reemplazando algo? Esos dos puntos, no sé, podemos decir nosotros, Marquitos dijo, por ello, saldré con esa niña. Marquitos dijo, y saldré con esa niña. Los dos puntos no están cumpliendo esa función de reemplazar a un nexo coordinante, sino que los dos puntos aquí lo que están funcionando es la función de cita. Marquitos dijo, comillas, ahí está el mensaje, saldré con esa niña, pero no está cumpliendo la función de reemplazar a un nexo. Por lo tanto, no es una oración compuesta coordinada por yuxtaposición. Anuel trajo lo siguiente.
libros de historia, separatos de geografía, varios apuntes. Acá quiero aclarar algo. Si bien la coma es enumerativa, tampoco va a representar una oración compuesta coordinada por juxtaposición. Miren, si acá la quiero hacer un poquito más de hincapié. Anuel trajo lo siguiente: libros de historia, coma, separatos de geografía, coma, varios apuntes. Libros de historia es una idea, libros de historia. O sea, tiene autonomía propia. ¿Se está diciendo algo de los libros de historia? No se está diciendo absolutamente nada. Luego, coma, separatas de geografía. Ahí hay otra proposición. Separatas de geografía es una proposición como tal. Las proposiciones deben tener verbos, deben tener autonomía. Separatas de geografía. ¿Tiene sentido? No. Varios apuntes. ¿Tiene sentido? Tampoco, porque no está llevando ningún verbo. Anuel trajo lo siguiente, eso puede ser una oración, pero los demás libros de historia, separados de geografía, varios apuntes por sí solo, no. Por lo tanto, esta coma ser un numerativo y porque está separando sustantivos y no proposiciones, no va a ser una oración compuesta coordinada por juxtaposición. Y fulanita bien lo maltrata, bien lo premia. Lo mismo que el primer caso, ¿verdad? Hay una coma, sin embargo, ¿para qué no? ¿Para qué la coma no va a reemplazar a nadie? La coma no va a reemplazar ningún nexo porque ya tenemos los nexos coordinantes, que es el bien, bien, que ya no sé si lo han recordado, era la conjunción distributiva, ¿no? Por ahora ya se hace a bien, bien. Entonces acá la coma no está reemplazando nada. Entonces, no, ninguna de estas se podrían considerar como oración compuestas coordinadas por juxtaposición. Ese es un punto clave para que ustedes no confundan al momento de marcar y puedan, pues, no responderlo de la mejor manera en su examen. Ahora pasamos ya a la carnecita de este tema que un montón de personas piden y que, pues sí, no es, yo también creo que es el tema más complejo en este caso para aprender, que es la oración compuesta subordinada. La oración compuesta subordinada es aquellas donde una proposición depende estructuralmente de otra, como ya habíamos dicho, ¿no? Una proposición que no tiene autonomía propia, no carece de sentido por sí misma, sino que tiene que ligarse a otra oración para que recién pueda gozar de sentido. En esa oración se va a llamar oración principal. Acá tenemos una tabla en la que les he dejado un poco más de información. No va a venir todo esto, obviamente, en tu examen, por ejemplo, complemento sustantivo, adjetivado, sustantivo ya. Eso es para gente que quiere, si tú te quieres ir a lingüística, puedes aprender eso si quieres. Te lo he dejado como un dato ahí, que también esa es la tabla en donde nos vamos a basar también en nuestro contenido de hoy en día, para que puedan entender mejor. Obviamente lo he puesto de manera más profundizada. Se los he puesto ahí como para que le puedan dar una ojeada, pero no es toda la información, todo así tal cual que te va a venir en tu examen, no, es solamente una ayuda, un complemento nada más. Vamos a pasar ahora a la oración subordinada, compuesta, subordinada, sustantiva. Es el primer tipo que creo que es la más común que preguntan en los exámenes de admisión. En primer lugar, son aquellas que desempeñan la misma función que un sustantivo o sintagma nominal dentro de una oración principal. Esta se va a sustituir por un pronombre. Puedes sustituirlo por eso, esto, lo, etc. Y luego, algunas construcciones de infinitivos, que unos infinitivos ustedes saben que son los verbos que terminan en ar, ir, como correr, caminar, dibujar, corregir, etc. Estas van a funcionar también como subordinadas sustantivas. Van a decir, pero ¿por qué infinitivos si son verbos, no? Tú me has dicho que las proposiciones con verbos van a gozar de autonomía propia. Ahora me dices que no. A ver, los verbos infinitivos como tal no gozan de una autonomía propia. Tú te pones a pensar, ¿tú cómo hablas en tu día a día? Tú puedes decir, por ejemplo, yo caminar por el parque, yo correr por el parque, yo estudiar para examen. No, tú dices, yo estudio para el examen, yo camino por el parque, yo corro por el parque. Ahí es donde uno se da cuenta que los infinitivos, los verbos infinitivos, no tienen autonomía propia, por lo tanto, también van a funcionar como nexos o como palabras que van a encabezar subordinadas sustantivas. Todo es un infinitivo y te vas a dar cuenta por ahí que hay una subordinada y que tienes que analizarla más a fondo para saber qué tipo es. Ese es un tip pequeño que les puedo dar. Vamos a pasar ahora a los tipos de sustantivas, porque sí hay tipos. Vamos a empezar a la sustantiva en función de sujeto. ¿El sujeto qué es? El sujeto es de quien se habla en la oración. Eso creo que ya muchos de aquí lo sabemos, igual se los recuerdo. Para reconocerlo, podemos sustituir toda la preposición subordinada por el pronombre eso o esas cosas, si es que se está hablando de algo plural. Y si al hacerlo la oración mantiene sentido y el verbo principal no cambia de número, no cambia de número, la estructura funciona exactamente como el sujeto de la oración.
Por ejemplo, es difícil que aparezca ahora. Primero reconozcamos el sujeto para no marearnos. El sujeto es de quien se habla en la oración. ¿Ok? Entonces, es difícil que aparezca ahora. Nos preguntamos, ¿qué es difícil? ¿De qué se está hablando? ¿Qué es difícil? Que aparezca ahora. Ah, entonces, que aparezca ahora es el sujeto de la oración. Pero está en proposición subordinada. Sí, una proposición subordinada sustantiva puede estar en función de sujeto. Entonces, ese es el sujeto. Es difícil eso. ¿Qué es difícil? Eso. Es difícil que aparezca ahora. Entonces sería que aparezca ahora el sujeto. Ahí lo podemos reemplazar, si desean. Ahora, ¿es posible que esté enamorado de ti? ¿Cómo reconocemos el sujeto? Vamos a preguntarnos primero de qué se está hablando en la oración. ¿Qué es posible que esté enamorado de ti? ¿Qué es posible que esté enamorado de ti? ¿Qué es posible? Eso. Entonces, que esté enamorado de ti, todo esto que está subrayado aquí, va a representar el sujeto. Ahora pasamos a la siguiente, que es la oración compuesta subordinada sustantiva en función de atributo. El atributo, como ustedes saben, siempre va a acompañar un verbo copulativo. Dayana, ¿qué es un verbo copulativo? Un verbo copulativo puede ser, estar, parecer o también permanecer. Y se puede sustituir por el pronombre lo. También se puede reemplazar por el ¿cómo se llama? Por el pronombre eso. Sin embargo, debe estar encabezado, obviamente, obligatoriamente por el verbo copulativo. Por ejemplo, su pasatiempo favorito es coleccionar monedas antiguas. Primero vamos a analizar, si te están pidiendo en función de atributo, obviamente lo esencial es que busquemos oraciones con verbos copulativos. Su pasatiempo es, ok, ese es un verbo copulativo, está bien, Dayana, sí, es un verbo copulativo. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, su pasatiempo es coleccionar monedas antiguas. Su pasatiempo es eso, o su pasatiempo favorito lo es. No sé si se me entiende hasta ahí. La función de atributo siempre va a estar acompañada del verbo copulativo y obviamente va a ser una proposición subordinada que no va a gozar de autonomía propia. Coleccionar monedas antiguas como tal, ¿es una idea que tiene sentido propio? No, coleccionar monedas antiguas. Puedo decir, yo colecciono monedas antiguas, eso sí tiene autonomía, pero si dices de frente coleccionar monedas antiguas, no tiene sentido. Entonces, es una proposición subordinada y como vemos que está encabezada por el verbo copulativo, va a ser una oración compuesta subordinada sustantiva en función de atributo. Una proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Él fue quien resolvió el problema. Él fue quien resolvió el problema. Él fue eso. No se asusten que sea fue es el verbo ser en pasado. Él fue eso, él lo fue. Claro, tiene sentido. ¿Quién resolvió el problema? Solamente esa proposición. ¿Quién resolvió el problema? ¿Tiene sentido propio? No. Entonces, ¿quién resolvió el problema? Sería una proposición subordinada y él fue, sería la proposición principal. Entonces, sería, pues, ¿no? Él fue eso, o como lo quieran reemplazar. Ahora tenemos, mi deseo fue que él se vaya de mi vida. Qué triste. Mi deseo fue que él se vaya de mi vida. Fue es un verbo copulativo, un verbo ser en pasado. Que él se vaya de mi vida tiene autonomía propia. Que él se vaya de mi vida. No tiene autonomía propia, no tiene sentido. Por lo tanto, sería una proposición subordinada. Y como tenemos el verbo copulativo, entonces es una proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Mi deseo fue eso, mi deseo lo fue. Ahí pueden estar reemplazando los pronombres para que puedan darse cuenta. Y un último ejemplo, el secreto es practicar más. Practicar más. ¿Es una proposición que goza de sentido propio? Practicar más. Practicar más. Nayana, no tiene sentido. ¿Ok? Entonces sería una proposición subordinada. Y mira, acá está también el verbo copulativo es. Entonces sería una proposición subordinada sustantiva en función de atributo. El secreto es eso o el secreto lo es. También el secreto lo es, suena un poco raro, pero sí es válido gramaticalmente. Ahora tenemos la oración compuesta subordinada sustantiva en función de complemento directo, también objeto directo. Pueden llamarlo como ustedes quieran, en el examen puede salir de las dos formas, complemento directo, objeto directo, CD o OD, es lo mismo, no se preocupen. Entonces, para reconocer esta oración,
Vamos a sustituir primero toda la proposición subordinada por el pronombre lo. Lo, o también puede ser la, los o las, si es que aplicara, aunque casi siempre por ser una profesión, pues no, normalmente es con el pronombre lo. Y bueno, el objeto directo, para poder recordarles, es una parte del predicado, es un elemento sobre el cual recae directamente la acción del verbo principal. Ahora, ustedes me van a decir, pero verbo principal, pero... Pucha, pero el verbo principal, si es un verbo copulativo, ya, esperen. Eso van a ser verbos transitivos. Cuando hablemos de objeto directo, vamos a hablar netamente de verbos transitivos, no copulativos, que es el ser, estar, parecer o permanecer como el complemento atributo. No. Verbo transitivo van a ser todos los verbos diferentes a los copulativos. Es todo, todo. Por ejemplo, podemos decir correr, dibujar, escribir, manejar, agarrar, tocar, ingresar, que vas a hacer próximamente. ¿Ok? Vamos con ejemplos. Susanito dijo que mañana lloverá. Ok, objeto directo, se cumple que hay un verbo transitivo, o sea, verbo no copulativo. Dijo. Listo. Susanito dijo que mañana lloverá. Que mañana lloverá. Esa es la preposición subordinada porque es una idea que no goza de sentido propio. Tú dices que mañana lloverá. ¿Que mañana lloverá qué? Que mañana lloverá. No tiene sentido, Diana. Exacto, no tiene sentido, entonces es una preposición subordinada. Y como está encabezada por un verbo transitivo, va a ser un objeto directo. Entonces va a ser preposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. También lo pueden reemplazar por Susanito lo dijo. Susanito dijo eso, Susanito lo dijo. Luego tenemos, mis amigos de la academia prefieren irse de fiesta. Mis amigos de la academia prefieren irse de fiesta, ¿ok? Irse de fiesta es la proposición subordinada. Irse de fiesta como tal, así como una idea aislada, irse de fiesta, ¿tiene sentido? Irse de fiesta. No, no tiene sentido. Entonces sería una proposición subordinada. Pero ¿cómo sabemos que es objeto directo? Ah, porque estamos viendo que tiene esta oración un verbo transitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? Un verbo que no es copulativo, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Es prefieren, ¿no? Preferir. Entonces, mis amigos de la academia prefieren eso, mis amigos de la academia lo prefieren. Sería entonces una oración compuesta sustantiva, con subordinada sustantiva, perdón, en función de objeto directo. Tenemos ahora, no sé dónde dejé mis llaves. No sé dónde dejé mis llaves. Ok, Diana, ok. ¿Dónde dejé mis llaves? Es la idea que no se está gozando de autonomía propia. Ok, ¿dónde dejé mis llaves? ¿Tiene un sentido propio? ¿Tiene sentido? No, carece de sentido. Ok. ¿Dónde dejé mis llaves? Carece de sentido. Ok. No sé eso. Sería entonces, donde dejé mis llaves, la preposición subordinada, y no sé dónde dejé mis llaves. No sé eso, no lo sé. Creo que no tiene razón. Que no tiene razón. Que no tiene razón. Es una proposición subordinada que no tiene razón. Claro, porque no tiene autonomía propia y dijimos que las proposiciones subordinadas no gozan de un sentido propio, dependen de la oración principal. Entonces, creo que no tiene razón, creo eso, lo creo. O yo lo creo, ¿no? Solamente que en este caso el sujeto es tácito, o sea, tácito porque no aparece en la oración. Continuamos. Ahora, eso es justamente lo que les comentaba, que no, para que no puedan confundir la oración compuesta subordinada sustantiva en función de atributo con la que está en función de objeto directo. Ya sabemos, ¿no? Entonces, la función de atributo es verbo copulativo, sí o sí, verbo copulativo. Ser, parecer, estar o permanecer también puede ser. Perdón, y el objeto directo va a estar por un verbo transitivo. Por ejemplo, querer, amar, pedir, correr, entregar, manejar, tocar, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ambos van a estar acompañados de un verbo, sí o sí. Sin embargo, debemos aprender a diferenciar esos verbos para poder saber si está en función de atributo o si está en función de objeto directo. Porque eso también que a veces como que San Marcos le gusta poner esas trabas en las claves para que uno se confunda. Pero una vez que ya tú tienes esta información clarísima, tú ya vas a poder marcar de manera muy adecuada. Ahora vamos a pasar a la oración compuesta subordinada sustantiva en función de complemento indirecto, objeto indirecto. ¿Qué era un objeto indirecto? Era mayormente lo que tú les decías, por ejemplo, ese objeto indirecto se responde con la pregunta de ¿a quiénes? Mayormente por el pronombre le o lo, bueno, la leles más que todo, ¿no? Sustituye toda la proposición subordinada por el pronombre no, la, los, lo, las, leles, etcétera, al ser una proposición casi que siempre se usa este pronombre, ¿no?
Objeto directo, dice. Va a ser objeto indirecto. Pero bueno. Uy, ¿qué pasó acá? Se me ha trabado la diapositiva. Ya, esta parte de aquí se los voy a estar pasando creo mejor porque me parece que se me ha pasado, o sea, se ha mezclado la información. Bueno, en sí, chicos, lo que se refiere a objeto indirecto es justamente que en la oración ustedes van a tener que responder a quiénes. Por ejemplo, podemos decir, yo entregué a María una cartera muy bonita. Yo entregué a María una cartera muy bonita. ¿Quién sería el objeto directo? Primero debemos preguntar, ¿a quién yo le entregué la cartera? A María. ¿Ok? Entonces, yo se la entregué. Yo le entregué. Ese sería el objeto indirecto. Se me van a disculpar acá porque no sé por qué se me ha trabado se ha combinado la información del objeto directo con el objeto indirecto. Igual creo que en su práctica no ha habido nada de objeto indirecto. Igual se los voy a pasar. No es muy común tampoco, pero igual se los voy a pasar para que lo tengan a la mano. Ahora tenemos la oración compuesta subordinada sustantiva en función de complemento circunstancial, el cual pues no sustituye toda la subordinada por el pronombre eso, y la estructura va a responder más que todo a preguntas circunstanciales, como bien dice el nombre, como por ejemplo con qué, para qué, por qué, sin qué, cómo, de qué ese modo, etcétera. En la estructura del complemento circunstancial, bueno, en proposiciones subordinadas en este caso, va a estar encabezada primero por una preposición y luego eso. O sea, vas a sustituir la subordinada por el pronombre eso, pero vas a mantener la preposición inicial. Como por ejemplo, vas a decir con eso, para eso, por eso. Ahorita me van a entender mejor con los ejemplos. Y para que ustedes tengan un poco más aquí en la mano, ¿no? Frescamente las preposiciones, porque son bastantes también, ahí se las he puesto. Las preposiciones que vamos a usar, y que bueno, todo son las preposiciones en sí, la lista de preposiciones completas, es a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, al, de, vía, versus. Esas son las listas de preposiciones para que, igual se las he puesto, ¿no? Para que ustedes la tengan en la mano. Primer ejemplo, lo hizo con lo que sabes. Lo hizo con lo que sabes. ¿Con qué lo hizo? ¿Con qué? Lo hizo con eso. Entonces, con lo que sabes sería la proposición subordinada en función de complemento circunstancial. ¿Por qué subordinada? Nuevamente, subordinada que no goza de autonomía. Con lo que sabes, ¿tiene sentido propio? Con lo que sabes. No tiene sentido. Ok. Entonces, proposición subordinada en función de complemento circunstancial. Lo hizo con lo que sabes, lo hizo con eso. ¿Se dan cuenta? Antes decíamos lo hizo, decíamos solamente eso. Ahora añadimos la preposición con eso. Es justamente lo que caracteriza al momento de reconocer al complemento circunstancial en función de, de proposición subordinada. Ahora pasamos a consiguió el empleo con la ayuda de sus amigos. ¿Cómo lo consiguió? Con la ayuda de sus amigos. Sería un complemento circunstancial, bueno, en este caso modal, ¿no? De modo. ¿Consiguió el empleo con la ayuda de sus amigos? Consiguió el empleo con eso. ¿Cómo sabemos nuevamente que es una proposición subordinada? Porque no goza de autonomía propia. Con la ayuda de sus amigos. Con la ayuda de sus amigos. ¿Tiene sentido? Con la ayuda de sus amigos. No. Aisladamente no tiene sentido. Tiene que estar con la oración principal para recién tener sentido. Consiguió el empleo con la ayuda de sus amigos, consiguió el empleo con eso. Ahora pasamos a lo siguiente. Pasamos a la oración compuesta subordinada sustantiva en función de complemento de nombre. Este sí es un poco más importante porque este sí he visto que viene sí de manera bastante frecuente. He visto bastante complemento de nombre. La oración subordinada debemos de recordar que no va a modificar al verbo, sino que modifica y completa el significado de un sustantivo o nombre que está justo antes. Para que ustedes me entiendan, la proposición subordinada en este caso no va a modificar a un verbo, tampoco va a estar, por lo tanto, encabezada, mayormente encabezada de una preposición, pero va a estar siempre modificando a un sustantivo, no adjetivo, no confundir, sustantivo. Y al igual que en los casos anteriores, toda la preposición subordinada se va a poder sustituir por el pronombre eso. Esa es nuestra clave para las preposiciones subordinadas sustantivas. Todas mayormente se van a poder reemplazar por el pronombre eso. La estructura, como ya les he dicho, va a estar primero un sustantivo
luego una preposición, que puede ser a, de, él, desde, lo que sea, y luego eso. Por ejemplo, tengo la certeza de que ganaremos el partido. Tengo la certeza de que ganaremos el partido, tengo la certeza de eso. A ver, Diana, no te entiendo. Ok, mira. Certeza es un sustantivo abstracto, ¿no? Certeza es un sustantivo abstracto. De que ganaremos el partido. Ok, de que ganaremos el partido es la proposición subordinada. ¿Por qué? Porque no tiene autonomía propia, no goza de sentido. De que ganaremos el partido, ¿tiene sentido? No. Tengo la certeza de que ganaremos el partido, tengo la certeza de eso. Esta proposición subordinada de que ganaremos el partido no está modificando al tengo, no está modificando al verbo, tampoco está modificando al sujeto, que encima en este caso es tácito, está modificando al sustantivo de la oración. Bueno, en este caso sería pues el objeto directo, pero está modificándolo al sustantivo, no al verbo. Entonces tengo la certeza de eso. De ahí tenemos que tener bien en claro que el complemento de nombre siempre va a modificar a un sustantivo, nunca el verbo, nunca un adjetivo, solamente un sustantivo. Ahora, perdió la esperanza de encontrar el amor de su vida. Tenemos otra vez un sustantivo abstracto. ¿Cuál es? Esperanza. Perdió la esperanza de encontrar el amor de su vida. De encontrar el amor de su vida es una proposición subordinada. Veamos, tiene autonomía propia, tiene sentido propio. De encontrar el amor de su vida, así solito, de encontrar el amor de su vida. No tiene sentido propio. Por lo tanto, esta no va a ser una proposición que tiene autonomía, va a ser una proposición subordinada. Y esta va a modificar al sustantivo. Importante, complemento de nombre. Esta modifica el sustantivo que está presente en la oración. No modifica el verbo, no modifica otra cosa, modifica al sustantivo. Por lo tanto, perdió la esperanza de eso. Y en otro ejemplo, siento miedo de ingresar solo a mi segunda opción. Ay, cuando eran segundas opciones era bien feo. Bueno, siento miedo de ingresar solo a mi segunda opción. De ingresar solo a mi segunda opción, ¿es la proposición subordinada? A ver, analicemos. De ingresar solo a mi segunda opción. Proposición subordinada, sí, porque no tiene autonomía propia, no tiene sentido. De ingresar solo a mi segunda opción, ¿ok? No tiene sentido. Proposición subordinada. ¿Y a quién modifica la proposición subordinada? La proposición subordinada está modificando al sustantivo aquí presente, que es miedo. Miedo es un sustantivo abstracto. Que sea abstracto no significa que deje de ser sustantivo. Miedo. Entonces, siento miedo de ingresar solo a mi segunda opción. Siento miedo de eso. ¿No? Reemplazamos todo esto por el eso y nos damos cuenta que está modificando a miedo, no está modificando al verbo. Cuando tú dices siento de eso, no. Miedo de eso. Ahí sí es mejor. Entonces nos damos cuenta de que el complemento de nombre siempre va a modificar el significado de un sustantivo. No va a modificar nunca el verbo, eso tienen que tenerlo bien en claro. Ahora pasamos al otro tipo, que es la oración compuesta subordinada adjetiva, que como bien se dice, pues no, mayormente funcionan como un adjetivo y el método más rápido para reconocer a estas proposiciones es sustituyéndolas por un mismo adjetivo. En este caso tenemos dos tipos y en este sí ya no nos vamos a marear mucho porque acá solamente son dos tipos y son bastante sencillos. Tenemos las especificativas, que son sin comas, y las explicativas, que van entre comas. Van a decir, ok, entonces cuando son con sin comas es especificativa, cuando son explicativas con comas. Sí, pero también es importante entender cómo varía el significado de estas oraciones. Aquí les he puesto un ejemplo. En especificativas vamos a delimitar, seleccionar o restringir el significado del sustantivo. Este va a separar ese objeto a la persona del resto de su grupo. Por ejemplo, los alumnos que estudiaron aprobaron el examen. Acá está, los alumnos sin comas. Que estudiaron aprobaron el examen. ¿Qué quiere decir que esté sin comas? Quiere decir que solamente los alumnos quienes estudiaron han aprobado el examen y por tanto los alumnos que no estudiaron no aprobaron el examen. ¿Ok? Y en explicativas, que son entre comas, son mayormente que van a añadir una cualidad, una aclaración, una información secundaria sobre un sustantivo que pues ya está plenamente identificado. Va a añadir un detalle adicional. Por ejemplo, los alumnos, entre comas, que estudiaron, aprobaron el examen. Entonces, los alumnos que estudiaron, o sea, a ver cómo les puedo explicar, es que mucho bulla me están desconcentrando. Los alumnos, todos los alumnos que, por cierto, estudiaron,
aprobaron el examen. No sé si se entiende, es un dato adicional. Especificativas, estamos especificando qué cantidad de alumnos sí aprobaron el examen. También explicativas, todos los alumnos, y que por cierto han estudiado, aprobaron el examen. Ahora creo que ahí sí se entiende. Y además vamos a agregar también, ¿no? Que como funciona como un adjetivo, los pueden reemplazar y vamos a hacer la prueba. Los alumnos que estudiaron, los alumnos estudiosos aprobaron el examen. Los alumnos estudiosos aprobaron el examen, ¿ok? Entonces podemos reemplazarlo por un adjetivo y siempre teniendo en cuenta el significado, si es que va con comas, que sería explicativa, o sin comas, que sería especificativa. Ahora tenemos el último tipo de oración subordinada, que es la oración compuesta subordinada adverbial. Aquí también es un poco más sencillo porque nos vamos a guiar más que todo por conjunciones, por cosas más sencillas, no tanto como la sustantiva. Me parece a mí que la sustantiva es lo que mayormente uno se marea, ¿verdad? Bueno, las subordinadas adverbial van a ser aquellas que cumplen la función de un adverbio. La podemos reemplazar por un adverbio o también van a expresar relaciones lógicas como son la causa, la consecuencia, la condición, la finalidad, la comparación, etc. Y tradicionalmente estas se van a dividir en propias e impropias. Y esto tenemos que tenerlo bien en cuenta porque también es un ejercicio que suele preguntarse en San Marcos. Por ejemplo, te piden en una pregunta, oración compuesta subordinada adverbial, todo tu deco, ¿verdad? Y luego te preguntan, señale o marque la oración compuesta subordinada adverbial propia. Y tú vas a decir que es propia. Ok. La oración propia mayormente se pueden sustituir por un adverbio, mientras que las impropias no se van a sustituir por un adverbio, sino que expresan una relación lógica. En otras palabras, las propias van a hacer referencia a tiempo, lugar y modo, solamente esas tres, tiempo, lugar y modo, y las impropias van a hacer referencias a las conjunciones subordinantes. Me habrás dicho, ¿no? Pero hace un rato en coordinadas vimos conjunciones coordinantes. Exacto, en las coordinadas se ven las conjunciones coordinantes. En las subordinadas vamos a ver las conjunciones subordinantes, sobre todo en adverbial, excepto las completivas. Aquí les voy a poner la lista, de todas maneras, para que puedan tenerlo claro. Pero bueno, primero vamos a pasar a las propias. Se pueden sustituir por un adverbio y van a representar, al tiempo, lugar y modo. De tiempo, ya sabemos, ¿no? Que es tiempo el momento en el que ocurre la acción. Mayormente los nexos comunes en los que podemos encontrar en estas oraciones, como que un índice como para que puedas decir, puede ser una oración subordinada adverbial de tiempo. Puede ser cuándo, mientras, antes de qué, después de qué. Por ejemplo, llámame cuando llegues a casa. Cuando llegues a casa. ¿Cuándo me tienes que llamar? Cuando llegues a casa. ¿Y por qué decimos que es una preposición subordinada? Porque no goza de autonomía propia. Cuando llegues a casa, ¿tiene sentido propio? No, ok, no tiene sentido propio. Entonces, llámame cuando llegues a casa. Luego tenemos las propias de lugar, que indican, ¿no? Dónde se realiza la acción de la oración. Y su nexo principal, pues, es dónde. Como siempre, posición igual puede significar tiempo de lugar. Por ejemplo, escóndete donde ella no te vea. ¿Dónde debes esconderte? Donde ella no te vea. ¿Ok? ¿Y por qué es una proposición subordinada donde ella no te vea? Porque no carece de sentido propio, no tiene autonomía. Donde ella no te vea. Donde ella no te vea, no, Diana, no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, no. Es una proposición subordinada adverbial de lugar. Y encima acá te están poniendo, pues, ¿no? El nexo principal que es dónde. Y de modo es como se indica la manera en la que se realiza la acción, ¿no? Ahí tú respondes a la pregunta de qué modo, de ese modo, con qué, etc. Los nexos comunes mayormente son como, según, conforme, etc. Hay muchos más nexos, pero acá les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, lo cociné como me enseñó mi ex. Lo cociné como me enseñó mi ex, ¿ok? ¿Y por qué es una proposición subordinada? Porque como me enseñó mi ex, ¿tiene autonomía propia? No, no tiene autonomía propia. Como me enseñó mi ex, no tiene sentido. Entonces sería una proposición subordinada adverbial de modo. Ahora pasamos a las impropias, que eran las que yo les estaba hablando, que son las conjunciones subordinantes, excepto las completivas. Estas pues no se pueden sustituir directamente por un adverbio, sino que funcionan como conectores que relacionan ideas lógicas entre la oración principal y la subordinada. Ya no te entendí ni Michi, ok, espérate. Vamos a empezar primeramente con las conjunciones.
excepto las completivas. Conjunciones subordinantes. Tenemos varios tipos. Tenemos las concesivas, las condicionales, las consecutivas, las comparativas, completivas, causales y finales. Te he puesto las completivas como un dato adicional, por si deseas también, pues, ¿no?, en algún momento estudiar conjunciones. Sin embargo, ahí te estoy aclarando que para las subordinadas adverbiales impropias, las completivas no van. Te lo pongo en la lista para que tengas tu lista completa de conjunciones. Sin embargo, te hago recordar, las completivas no van en las subordinadas adverbiales. Ahora sí. Las concesivas mayormente hacen referencia a cuando en una oración se presenta un evento inesperado. Aunque a pesar de que, aún serían, por ejemplo, aunque llueva, iré al examen, aunque llueva. ¿Por qué? Porque es un evento indeterminado, un evento inesperado, un caso fortuito que se acaba de dar en la oración. Condicionales, una condición para que se dé la acción principal de la oración. Por ejemplo, los nexos son siempre que, como, si, etc. Luego consecutiva subordinante, porque hay dos tipos de consecutivas, ¿no? Hemos visto también consecutiva en coordinantes, que es por ello, por eso, por lo tanto, pero en consecutiva, en las subordinadas, se van a llamar tan que, tal que, tanto que, ¿ok? Esos son otro tipo de consecutivas dentro de las conjunciones subordinantes. Las comparativas, que bueno, su mismo nombre lo dice, comparar, más que, menos que, tan como. Completivas, bueno, ya no va a venir, pero no viene en las adverbiales, pero igual te lo coloco, mayormente es un verbo, y el más, que, sí o como. Causales, que van a definir una causa específica de la que se está ejecutando de la acción principal, que va a ser porque, ya que, pues, debido a qué, a causa de qué, y finales, los que van a connotar finalidad en la oración, o sea, para qué, a fin de qué, con el objeto de qué. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos para terminar lo que son las subordinadas adverbiales impropias. Uy, aburridos. A ver. Concesivas. Expresan una dificultad u obstáculo que no impide que se realice la acción. Por ejemplo, fuimos al parque aunque estaba lloviendo. Fuimos al parque a pesar de que estaba lloviendo, ¿ok? Aunque estaba lloviendo es la preposición subordinada. ¿Por qué subordinada? Primeramente porque no goza de una autonomía propia, no goza de un sentido propio. Aunque estaba lloviendo, ¿tiene sentido? No, de ahí no tiene sentido, ok. Aunque estaba lloviendo. Y ahora, ¿por qué es concesiva? Porque aunque estaba lloviendo representa un evento inesperado, una dificultad, un obstáculo que se presentó al momento de ejecutar la acción principal, que fuimos al parque. Entonces fuimos al parque aunque estaba lloviendo. Aunque estaba lloviendo es la preposición subordinada adverbial concesiva. Luego tenemos las condicionales, que son las que imponen un requisito para que se cumpla la oración principal. Por ejemplo, si estudias todos los días, ingresarás a San Marcos. Yo espero que ya estés estudiando para tu examen. Si no, bueno, igual. No, mentira, pero igual espero yo de verdad que puedan tener en cuenta este tema. Pero bueno, ya, rebobinando. Si estudias todos los días, ingresarás a San Marcos. Si estudias todos los días es la condición, es el requisito para que se pueda cumplir la otra idea, que es ingresar a San Marcos. Ahora analizamos, ¿es una preposición subordinada? Sí, porque decimos, si solamente decimos, si estudias todos los días, no tiene sentido, no tiene autonomía propia. Entonces es una preposición subordinada y condicional porque además está encabezada por la preposición. No, sí, claro, conjunción, perdón, condicional. Luego tenemos las consecutivas, que son las que van a expresar el resultado de algo, la consecuencia o deducción de lo que se ha mencionado en la oración. Por ejemplo, no estudió nada, así que reprobó la materia. Ya los quiero ver cuando ingresen, 2 tercer año van a estar igual que yo, no mentira. No estudió nada, así que reprobó la materia. Así que es una conjunción consecutiva. Y si ponemos a partir de ese encabezado para adelante, así que reprobó la materia. Esa es la preposición subordinada. Pensemos, así que reprobó la materia. No, así solo no tiene sentido. Entonces es una preposición subordinada consecutiva porque está expresando el resultado de algo, de la idea principal, que es no estudió nada. No estudió nada, así que reprobó la materia. Una preposición compuesta, preposición subordinada adverbial consecutiva. Y luego tenemos también las comparativas, que son, pues, ¿no? Comparar intensidad, cantidad, cualidad, etcétera, algo de una oración principal.
Por ejemplo, este examen fue más difícil que el anterior. Más que. Ahí les he resaltado la conjunción subordinante. Este examen fue más difícil que el anterior. Más difícil que el anterior sería una preposición subordinada. ¿Por qué? Porque no goza de autonomía propia. Más difícil que el anterior. Preposición subordinada comparativa, porque goza de estas conjunciones. No confundir este ejemplo, por ejemplo, con el complemento atributo, ¿no? Este examen fue más difícil que el anterior, este examen fue eso. No porque acá realmente no estamos viendo una sola cualidad, sino que estamos viendo acá dos cualidades y que se están comparando. Una vez que ya se están comparando, ya nos olvidamos completamente del atributo y ponemos que es una subordinada adverbial comparativa. Ahora vamos al resto de impropias, que son las causales, que son las que expresan el motivo o la razón de la oración principal. Por ejemplo, no fui a la academia porque me sentía mal. ¿Por qué no fui a la academia? Porque me sentía mal. Ese porque me sentía mal es una proposición subordinada. Sí, porque me sentía mal, aisladamente, no goza de una autonomía propia, carece de sentido propio. Y esta va a depender de la idea principal. Esta va a ser el motivo, la razón de la oración principal, que es no fui a la academia. Y por último tenemos las conjunciones finales, que son las que expresan el objetivo o el propósito de la acción. Por ejemplo, ahorra dinero para que pagues tu quinto examen de admisión. Ya ahí están ustedes. No, no creo, ¿no? Ahora, ahorra dinero para que pagues tu quinto examen de admisión. Para que pagues tu quinto examen de admisión va a ser la proposición subordinada. ¿Por qué? Porque no goza de autonomía propia y esta va a afectar, va a expresar el objetivo a propósito de la proposición principal, que es ahorra dinero. Y acá también justamente para rematar, es de finalidad o final, porque goza de esta conjunción final que es para qué, que también pueden ser a fin de qué, con el objeto de qué, etc. Y listo, ahora sí chicos, si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer con todo gusto, igual se las puedo responder. No he estado muy atenta tampoco, pero creo que no hay ninguna duda. En todos modos, igual lo pueden hacer por el medio del chat o preguntando, levantando la mano. Vamos a resolver la práctica porque creo que Lele ya lo había mandado al grupo, si no igual, sí, no, ya lo mandaron, creo. Sí, ya lo habían mandado. Ya han mandado la práctica, igual lo voy a volver a reenviar, creo, porque había gente que se han vuelto a unir. No sé, Lele, si estás ahí, me lo puedes confirmar. Vamos a dar unos 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué hora es? Son las 6:16. 15 minutos, 10 minutos para que puedan ir resolviendo la práctica y luego vamos a ir compartiendo las claves y resolviéndolo de manera en conjunto, ¿ok? Si hay alguna duda o pregunta, igual yo voy a estar aquí. Voy a estar tomando agüita nada más porque tengo sed de tanto hablar y hablar. Igual pueden consultar de manera cualquier cosa. Igual chicos, decirles que muchas gracias igual por la oportunidad. Y y ya, y si tienen alguna otra duda fuera de la clase o no se animaron a preguntar en este momento, pueden preguntármelo también a mi privado. Voy a ir a mandar mi número, voy a presentarme igual al grupo para que ustedes me puedan tener en cuenta. Y si algún día tienen alguna duda, no solamente de este tema, sino de algo de San Marcos, algo administrativo, tal vez también vas a derecho y no sabes cómo, algunos tips tal vez te ayuden de parte mía o del lenguaje, no sé, cualquier duda igual me pueden escribir con toda confianza y yo les voy a responder en cualquier momento. Cuando esté desocupada, claramente, pero no se asusten, yo no soy de dejar tanto en visto. Simplemente a veces tengo cosas de la universidad, pero igual hoy día he tratado de apartar un tiempo para poder darles una clase bonita, espero que les haya gustado. Igual ahorita vamos a continuar con la práctica. Les voy a dar un tiempito para que resuelvan, ya ahorita volvemos.
proposiciones con diferente nivel sintáctico. Según las funciones sintácticas que ellas desempeñan, pueden ser clasificadas como sustantivas, adjetivas, adverbiales, ya lo hemos visto. Entonces, a partir del afirmado, señalen la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación sustantiva. Uy, qué chueca. Ya bueno, sustantiva. Tenemos, a ver, oración A. Las monedas que tiró a la fuente tenían escaso valor. Las monedas que tiró a la fuente, recuerdan que las subordinadas adjetivas pueden ser reemplazadas por un adjetivo. Ok. Las monedas que tiró a la fuente. Que tiró a la fuente sería la subordinada. ¿Por qué? Porque la subordinada no tiene autonomía, no tiene sentido propio. Que tiró a la fuente puede reemplazarse como las monedas tiradas. Las monedas que tiró la fuente, las monedas tiradas tenían escaso valor. Entonces, esta primera oración, esta más grande, esta primera oración sería una proposición subordinada, pero subordinada adjetiva. Por lo tanto, no es la respuesta, porque nos están pidiendo sustantiva. Luego, cuando salimos del pueblo, eran las 5 de la mañana. Cuando salimos del pueblo. Esta sería una sustantiva. No, porque se acuerdan que las adverbiales de tiempo están encabezadas por el cuándo. Claro, pues cuándo. Entonces, no. Cuando salimos del pueblo era a las 5 de la mañana. Entonces, no, esta sería una subordinada adverbial. ¿Y adverbial de qué? Adverbial de tiempo. Van a disculpar la letra, estoy con un mouse, así que no vamos a acelerar mucho. Y luego, ellos prometieron que la próxima semana regresarían. Ellos prometieron que la próxima semana regresarían. Esa sería la subordinada. ¿Por qué? Porque no goza de una autonomía propia. Entonces, ellos prometieron que la próxima semana regresarían. Ellos prometieron eso. ¿Y cómo se llamaban las preposiciones subordinadas que uno reemplazaba por eso, esto, aquello? Se llamaban las preposiciones subordinadas sustantivas. ¿Pero qué tipo de sustantiva es para poderlo tener en cuenta? Ellos prometieron eso. Este es un verbo transitivo. Verbo transitivo quiere decir que es un verbo no copulativo. Por lo tanto, al ser un verbo pues no copulativo, va a ser uno de objeto directo. Sustantiva de objeto directo. Ellos prometieron que la próxima semana regresarían. Ellos prometieron eso. Ellos lo prometieron. Objeto directo. Esa sería la clave. Pero igual vamos a seguir viendo las demás. Caminaron por esa pista hasta llegar al pueblo vecino. De colorcito. Caminaron por esa pista hasta llegar al pueblo vecino. Esto también sería una adverbial de tiempo, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Hasta llegar al pueblo del vecino. Sustantiva, adverbial de tiempo. Ven acá. Tiempo. Y por último, los alumnos que están matriculados recibieron un vale. Los alumnos matriculados recibieron un vale. Recuerdan que cuando se reemplaza por un adjetivo sería una preposición compuesta por subordinación adjetiva. En este caso, ¿qué sería? ¿Especificativa o explicativa? Si está sin coma, sería especificativa. Entonces, sería aquí una una subordinada adjetiva especificativa. La primera también sería especificativa, ¿verdad? Porque no tiene comas. Listo. Entonces, la primera, clave casa. Clave C. Ahí está mejor. Ya. En una oración compuesta por subordinación sustantiva, la preposición subordinada desempeña la función propia del nombre sustantivo. De acuerdo con esta afirmación, en los enunciados no te dirá cuál es su contraseña. Es increíble cómo hablan esos congresistas y la idea es conocer nuestro país primero. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen respectivamente las funciones de... Ok, empecemos por la primera oración. No te dirá cuál es su contraseña. ¿Cuál sería la preposición subordinada? Busquemos un nexo, busquemos alguna preposición. ¿Cuál? ¿Ok? ¿Cuál es su contraseña? ¿Esa sería la subordinada? Sí, porque no goza de autonomía, no tiene sentido propio. Entonces, no te dirá cuál es su contraseña, no te dirá eso.
no te dirá eso, no te lo dirá. Entonces, sería una de objeto directo, ¿verdad? ¿Por qué de objeto directo, Diana? Porque el objeto directo va a recaer, o bueno, afecta a un verbo que va a ser un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque dirá, viene del verbo decir, y decir es un verbo no copulativo, porque no es ni ser, estar, parecer, permanecer. ¿Ok? Entonces la primera, lo voy anotando aquí, va a ser objeto directo. Luego, es increíble cómo hablan estos congresistas. Es increíble cómo hablan esos congresistas. Busquemos alguna preposición para ver si es que está encabezada la preposición subordinada. Es increíble cómo hablan esos congresistas. Preposición subordinada, ¿por qué? Porque aisladamente, si decimos cómo hablan esos congresistas, no tiene autonomía propia, carece de sentido. Es increíble cómo hablan esos congresistas. ¿Qué es increíble? ¿De qué se está hablando en la oración? ¿Qué es increíble? ¿Cómo hablan estos congresistas? Entonces, como estamos, este es lo principal de lo que se está hablando en la oración, va a ser una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Y luego, la idea es conocer nuestro país primero. Aquí no se está viendo como tal un nexo por preposición. Sin embargo, ustedes recuerdan que yo les dije que los verbos infinitivos también pueden encabezar preposiciones subordinadas. ¿Por qué? Porque los verbos infinitivos tampoco tienen autonomía. Porque tú no dices yo conocer, tú conocer, ellos conocer. Tú dices yo conozco, tú conoces, ellos conocerán. Entonces, cuando vemos un infinitivo, ya es un principal índice para saber que hay una preposición subordinada. Conocer nuestro país primero. Es la proposición subordinada porque si decimos aisladamente esta idea, conocer nuestro país primero, Dayana, ¿tiene sentido? ¿Conocer nuestro país primero? No. Entonces sería una proposición subordinada. ¿De qué? Sustantiva, sí, pero ¿de qué? Aquí vamos a ver que hay un verbo copulativo. ¿Ok? Y si hay un verbo copulativo, que es, en mi caso este ser, entonces va a ser en función de atributo. La idea es conocer nuestro país primero, la idea es eso. ¿Okay? Siempre las sustantivas se van a poder reemplazar por eso, bueno, generalmente. Entonces, la clave sería final. Semánticamente, número 3, semánticamente, la oración compuesta por subordinación adverbial se clasifica en temporal, modal, condicional, causal, concesiva, etc. Ya le hemos tocado. Según ella, identifica qué tipos de proposiciones subordinadas adverbiales hay en los siguientes enunciados. Al finalizar la exposición, presentaron sus interrogantes, a ver si es uno. Con el objetivo de viajar al extranjero, vendió sus pertenencias y, como estaba muy agotado, postergó la reunión. Comenzamos con la primera. Ahí está. Al finalizar la exposición, presentaron sus interrogantes. Primeramente, ¿cuál sería la proposición subordinada? Recordemos que mayormente están encabezadas por una preposición. Entonces, buscamos la preposición al del, ¿se acuerdan? Que es una preposición. Entonces, al finalizar la exposición sería una proposición subordinada. Subordinada, ¿por qué, Dayana? Nuevamente, porque no goza de un sentido propio, no goza de autonomía propia, porque depende de la, ¿cómo se llama? De la idea principal, que es presentar a sus interrogantes. Ahora, al finalizar la exposición, ¿es sustantiva? No. ¿Es adjetiva? Menos, porque no reemplaza un adjetivo. ¿Qué es? Es adverbial. ¿Por qué es adverbial? Adverbial porque está refiriéndose a tiempo. ¿Recuerdan cuál es de tiempo? Bueno, sería propia, ¿no? Ya. Entonces la primera sería adverbial de tiempo. Luego, con el objetivo de viajar al extranjero, vendió sus pertenencias. Acá ya la tenemos un poco más clara, ¿verdad? Con el objetivo de. Con el objetivo de es una conjunción de finalidad. ¿Ok? Vendió sus pertenencias. Pero bueno, igual vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Con el objetivo de viajar al extranjero. Es una preposición subordinada. ¿Por qué? Porque está encabezada primeramente por una preposición. Y luego, ¿por qué subordinada? Porque no
porque no tiene sentido propio, no goza de autonomía propia, y esta afecta, bueno, depende, perdón, a la de la oración principal, que es vendió sus pertenencias. Entonces, con el objetivo de viajar al extranjero, de finalidad, expresa finalidad de la idea principal. Entonces, colocamos aquí. Finalidad. Mi letra no es así de fea, más que el mouse está un poco... Bueno, no, con el mouse es un poco complicado de escribir. Y por último, como estaba muy agotado, postergó la reunión. Como estaba muy agotado, postergó la reunión. Entonces, acá podemos ver el cómo, que es como también un hecho, una preposición. Como tal no es una conjunción, sin embargo, podemos reemplazarlo. Como estaba muy agotado, postergó la reunión. A causa de que estaba muy agotado, postergó la reunión. Ahí lo tenemos un poco más claro, ¿verdad? Podemos ir reemplazando las conjunciones para poder darnos cuenta, identificar, categorizar el tipo de proposición subordinada de la que se está hablando. Entonces, como estaba muy agotado, postergó la reunión. Este sería de tipo adverbial causal. Como estaba muy agotado, postergó la reunión. A causa de que estaba muy agotado, postergó la reunión. Entonces, tiempo, finalidad y causalidad, clave en algo. Otro colorcito. Aquí. Listo. En la oración compuesta por subordinación adjetiva, las proposiciones están encabezadas por relativos. Conforme a lo señalado, marca la alternativa donde hay proposiciones de esta clase. Busquemos subordinación adjetiva. La casa donde vive es bastante grande. Aquí encontramos, no se confundan que porque donde sea necesariamente un adverbial de lugar. No necesariamente va a ser así, porque en este caso estamos más que todo identificando el sustantivo, estamos hablando del sustantivo. Cuando es un adverbial, el adverbio no necesariamente está modificando el sustantivo. Recordemos que el adverbio no tiene esa función. El adverbio modifica al verbo, que es distinto. Y acá lo podemos ver, ¿verdad? Mira, como estaba muy agotado, modificaba el verbo. Con el objetivo de viajar al extranjero, modificaba el verbo, vendió. Al finalizar la exposición, presentaron, ¿ve? El adverbial modifica al verbo. Y el sustantivo, o el adjetivo, modifica el sustantivo. Entonces, la casa donde vive es bastante grande. Donde vive es una subordinada adjetiva. Y para tener en claro lo que hemos aprendido, de que una adjetiva especificativa porque no tiene comas. Especificativa. Entonces la 1 sí es. Podemos ir descartando. No es ni la B, no es ni la D. Ahora, la 2. Caminaron por donde le indicó el profesor. Aquí sí es una adverbial de lugar. ¿Por dónde le indicó el profesor? ¿Por dónde caminaron? Por donde le indicó el profesor. No, esa es una adverbial de lugar, por lo tanto no es adjetiva porque tampoco la podemos reemplazar por un adjetivo, como en el enunciado 1, por ejemplo. La casa donde vive es bastante grande, la casa vivida, la casa hallada, la casa domiciliada es bastante grande. Cuando lo guardó es un verdadero misterio. Cuando lo guardó es un verdadero misterio. Este de aquí sería la preposición subordinada, porque cuando, preposición neto, cuando lo guardó. Aquí sería una preposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Sería una preposición subordinada sustantiva de sujeto incluso. ¿Qué es un verdadero misterio? Cuando lo guardo. ¿Ok? Entonces tampoco sería esta una adjetiva. No podemos reemplazar por un adjetivo. ¿Guardado es un verdadero misterio? No. Entonces no es. Y por último, el día cuando los vimos estaban muy tristes. El día cuando los vimos estaban muy tristes. El día que los vimos, el día cuando los vimos, el día observado estaban muy tristes, el día especificado estaban muy tristes. Sí, es una subordinada adjetiva especificativa porque no tiene comas. Y nuevamente, ¿por qué las que están subrayadas son subordinadas? Porque no gozan de autonomía propia ni sentido propio. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, chicos, para que puedan marcar correctamente en su examen. Entonces tenemos el enunciado 1 y el enunciado 4. Clave, casa. 5. Otro colorcito. La preposición subordinada cumple las funciones propias del nombre sustantivo cuando se integra en una oración compuesta por subordinación sustantiva. Teniendo en cuenta dicho concepto en los enunciados, llegó la hora de que confieses tus pecados.
Resultó contraproducente llamarla sin ninguna razón. Y averigüemos dónde establecieron su base. Las preposiciones subordinadas sustantivas cumplen respectivamente las funciones de, ya, en primer lugar, llegó la hora de que confieses tus pecados. Llegó la hora de que confieses tus pecados. ¿Cómo sabemos que es una subordinada? Porque está encabezada por una preposición. Llegó la hora de que confieses tus pecados. ¿Se acuerdan que las sustantivas se reemplazan por eso, verdad? Entonces, llegó la hora de eso. Ahora, ¿qué función de sustantivo está cumpliendo? Dijimos que cuando la subordinada estaba afectando al verbo copulativo, era atributo. Cuando modificaba el verbo transitivo, era objeto directo. Pero cuando está modificando al sustantivo, entonces, ¿qué sería? Sería complemento de nombre, porque hora es un sustantivo. Hora es un sustantivo también abstracto, ¿no? Porque, bueno, depende, ¿no? Hora puedes darle un reloj, pero no. Ahora es un concepto más que todo, me parece. Entonces, llegó la hora de que confiese sus pecados, llegó la hora de eso, de que confiese sus pecados está afectando ahora que es un sustantivo, por lo tanto, el primero sería complemento de nombre. En segundo lugar, tenemos, resultó contraproducente llamarla sin ninguna razón. Resultó contraproducente llamarla sin ninguna razón. Para que tengan en claro por qué es subordinada, si es que no se está presentando un nexo por preposición como en el primer caso, acá hay un infinitivo, pero ustedes me dirán, pero no termina en ar, er, ir, ahí termina en la. Ya, lo que pasa es que un infinitivo, en este caso llamar, va a seguir siendo un infinitivo a pesar de que tú lo unas con un pronombre, que en este caso es la. Tú puedes decir, la vas a llamar o llamarla, es lo mismo, igual va a seguir cumpliendo con su función de infinitivo. Porque si tú lo pones a un costado y dices, llamarla sin ninguna razón, Dayana, no tiene sentido propio. Entonces sería una proposición subordinada. ¿Por qué? Porque está cargando con el infinitivo, a pesar de que acá está un poco conjugado, entre comillas, porque los infinitivos no están conjugados, pero es un decir, ¿no? Está conjugado con un pronombre. Entonces, resultó contraproducente llamarla sin ninguna razón. Resultó contraproducente eso. ¿Qué resultó contraproducente? Llamarla sin ninguna razón. Ah, esto es de lo que se está hablando en la oración. Entonces, este va a ser el sujeto. Sujeto. Y por último, tenemos, averigüemos dónde establecieron su base. Averigüemos dónde establecieron su base. Ese es el nexo, dónde, que está encabezando toda la proposición subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque dónde establecieron su base aisladamente. ¿Dónde establecieron su base? No tiene sentido, no tiene autonomía. Depende de la idea principal que es averigüemos. Entonces, averigüemos dónde establecieron su base. Averigüemos eso. ¿Y a qué está modificando esta idea subordinada? Está modificando al verbo. ¿Y qué tipo de verbos averigüemos? Averigüemos es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque averiguar no es un verbo copulativo. No es ni ser, ni estar, ni parecer, ni permanecer. Entonces, como está modificando a un verbo transitivo, vamos a decir que esta proposición subordinada está en función de o de objeto directo. Entonces, complemento de nombre, sujeto y objeto directo respectivamente sería la clave enano. Pregunta número 6. Igual si alguien tiene alguna duda, igual me avisa. Está un poquito desordenado, me lo van a disculpar. Si tuviera una tablet, tal vez lo haría un poco más ordenado y con una mejor letra. Ok, bueno. Según Año, relaciona la columna de oraciones compuestas por subordinación adverbial con su clasificación correspondiente. Subordinación adverbial. Tenemos, en primer lugar, si tienes una mascota, cuídala mucho. De ahí en acá hay un nexo, una conjunción condicional. Si tienes una mascota, cuídala mucho. Si no la tienes, no vas a poder tener que cuidar nada, ¿no? Si tienes una mascota, cuídala mucho. Esta es una condición. Para que tengas una mascota, tienes que cuidarla. Entonces, como está presentando un requisito para que se pueda dar la oración principal, que es esta de aquí, si tienes una mascota es la subordinada, entonces sería condicional la primera. 1D. Luego, fue atrapado cuando cometía el delito. ¿Cuándo fue atrapado?
cuando cometía el delito. Entonces, ese segundo enunciado sería oración compuesta subordinada adverbial temporal. Creo que ahí no hay mucho hincapié que hacerle porque está claro, ¿no? Por el nexo que es cuando. Luego, juró tantas veces que ya no le creen. Juró tantas veces que ya no le creen. Que también puede funcionar como una conjunción de, discúlpenme, una conjunción de ser consecutiva, de consecuencia. Porque juró tantas veces que ya no le creen, juró tantas veces, puesto que ya no le creen, juró tantas veces, no sé, que ya no le creen, y bueno, etcétera. Entonces, como esto es una consecuencia, claro, una consecuencia de lo que acaba de pasar aquí, entonces va a ser la B. A ver, 1D, 2C, 3D. Y ya sale la clave, pero igual vamos a ir analizando esta última. Porque no fue a la reunión, lo sancionarán. Porque no fue a la reunión, lo sancionarán. Puedes ponerlo al revés y te vas a dar cuenta que es una causa, definitivamente. Lo sancionarán. ¿Por qué? Porque no fue a la reunión. Entonces, de causa. 4A. Recordemos, porque las que están subrayadas son subordinadas porque aisladamente de la idea principal no tienen autonomía propia. Entonces, ¿qué pasó? Allá. 1D, 2C, 3B y 4A. Clave A-. Sigamos. La oración compuesta por subordinación adverbial puede ser clasificada como temporal, locativa, modal, causal, final, etc. Entonces, en el enunciado, cuando retornes a Lima, llámame, aunque sea de madrugada, para no preocuparme, las preposiciones adverbiales son reconocidas como. ¿Okay? Nos damos cuenta que es toda una oración sola, sin embargo, hay varias preposiciones adverbiales. Primero, cuando retornes a Lima, Dayana, acá hay un nexo de tiempo. ¿Okay? ¿Cuándo? ¿Okay? Esa es una preposición subordinada, porque si tú dices aisladamente, cuando retornes a Lima, solamente dices eso y te van a quedar mirando raro, porque no tiene sentido lo que estás diciendo. Entonces es una preposición subordinada. Llámame, ok, eso no es nada, no es ninguna preposición subordinada, sería una coordinada más bien. Aunque sea de madrugada, aunque sea de madrugada. ¿Por qué? Por el aunque. ¿Y el aunque qué es? El aunque es una, ¿cómo se llama? Una concesiva, una conjunción concesiva. ¿Por qué? Que era concesiva cuando se presentan eventos inoportunos, casos fortuitos, casos que de la nada se presentan en la oración y aún así se va a dar la acción principal. Llámame aunque sea de madrugada. ¿Okay? Este es un obstáculo, pero que igual lo va a llamar. Entonces, aunque sea de madrugada, sería concesiva. ¿Y por qué subordinada? Porque aisladamente no tiene sentido propio. Y ahora, para no preocuparme, esto está más fácil todavía, porque ¿para qué? Para no preocuparme. Esta sería de finalidad. Entonces tenemos, cuando retornas a Lima, temporal, aunque concesiva y para no preocuparme de finalidad, clave beso. 8. Identifique la secuencia de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones y luego marque la alternativa correcta. Primero enunciado. En aquel suceso parece que la marcó para toda su vida. La proposición subordinada sustantiva está en función de sujeto. ¿Dónde estamos? En 8. Ya, listo. Ok. En aquel suceso parece que la marcó para toda su vida. Esta es toda la oración. La preposición subordinada es esta, ¿por qué? Porque estamos aquí encabezando una preposición, parece que la marcó para toda su vida, aquel suceso parece eso, aquel suceso lo parece, aquel suceso parece eso. Y eso, bueno, toda esta idea está afectando al parece. ¿Y qué es parece? Parece es un verbo copulativo, ser, estar, parecer, permanecer. Entonces, como es un verbo copulativo al que está recayendo la idea, entonces estaría en función de complemento atributo y no sujeto, sería atributo. Entonces, la primera es falsa. La segunda. La oración la arquitecta teme que su propuesta de diseño no sea aceptada.
presenta proposición subordinada en función de objeto directo. Veamos, la oración, no. Uy, no, me salté. Bueno, ahorita volvemos a la 2. La oración, la arquitecta teme que su propuesta de diseño no sea aceptada. Teme que su propuesta de diseño no sea aceptada. Uy. Todo esto teme que su propuesta de diseño no sea aceptada porque es subordinada, porque está encabezada por una preposición. Y entonces la arquitecta teme que su propuesta de diseño no sea aceptada. La arquitecta teme eso. Entonces, eso sería una función de objeto directo, ¿verdad? Porque está afectando a un verbo que es teme, o que viene de temer, y ese es un verbo transitivo. Entonces, sería de objeto directo, y está bien lo que menciona esta de aquí, es verdadero. Falta uno, vamos a la 2 que me había salteado. Hay proposición subordinada sustantiva en no basta con que cumplas con las fechas de entrega. No basta con que cumplas con las fechas de, de entrega. Y aquí no basta con que cumplas las fechas de entrega. Para saber si es una sustantiva, ¿por qué la reemplazábamos? Por eso. Entonces, funciona, veamos. No basta con eso. ¿Ok? Sí, está bien. Complemento de verbo. Está bien. O sea, sería una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque se puede reemplazar por eso. Entonces, la de aquí sería verdadero. Y por último, el enunciado cuarto sería el auto cuyas ventanas están rotas fue llevado por la grúa. Presenta proposición subordinada sustantiva. El auto cuyas ventanas están rotas, el auto dañado fue llevado por la grúa. Aquí lo podemos reemplazar por un adjetivo. Y aparte que el adjetivo está modificando el sustantivo, que es auto. Entonces, no sería una sustantiva, sería una adjetiva. Entonces, la última sería falsa. Entonces, tenemos falso, verdadero, verdadero, falso, clave, beso. 9. Color negro. Con respecto a las oraciones compuestas por subordinación adjetiva y adverbial, relacione la columna de oraciones de estos tipos con la de su clasificación correspondiente. Habló tanto que quedó disfónico. Habló tanto que. Recuerdan que la conjunción tanto que o tan que, tal que, tanto que eran conjunciones subordinantes de consecutivas que eran en las adverbiales, en las impropias, ¿ok? Entonces sería una adverbial impropia consecutiva. Luego, el día en que viajó, qué triste. El día en que viajó. El día en que viajó, toda esta frase subordinada estaría afectando al sustantivo que es día. El día en que viajó, el día viajado, el día seleccionado, quedé triste. Entonces sería adjetiva y especificativa porque no está entre comas. Pero Diana, acá hay una coma. Tiene que estar necesariamente entre comas para que sea especificativa. Hasta aquí no significa que sea, que pueda ser una explicativa. Lo hice como me lo sugirieron. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me lo sugirieron? Ahí ya nos damos cuenta que esta es de modo. ¿Por qué? Porque estamos preguntándonos de qué modo lo hiciste, cómo lo hice, cómo me lo sugirieron. Adverbial de modo. Y por último, José, quien es músico, entre comas, no vendrá. Ya cuando sabemos que es entre comas, José, quien es músico, José el músico, no sé, no vendrá, está caracterizando al sustantivo José, entonces va a ser explicativa. Entonces, tenemos 1 casa, 2 avión, 3 beso, 4 dedo acá. Clave C, casita. 10. Luego de observar la presente oración compuesta por subordinación, una zorra hambrienta intentaba alcanzar unas uvas que pendían de una elevada viña saltando con todas sus fuerzas. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Presenta solo dos subordinadas, un adjetivo y otra adverbial. Veamos. Una zorra hambrienta intentaba alcanzar unas uvas que pendían de una elevada viña saltando con todas sus fuerzas. Ahorita les voy a señalar por qué es subrayado las tres subordinadas. ¿Por qué son subordinadas? Primero, esta de aquí, porque intentaba alcanzar unas uvas. Intentaba eso. ¿Ok? Intentaba eso.
¿Pero por qué? Porque está encabezada por un infinitivo, que es alcanzar. ¿Recuerdan? Infinitivo ar, er, ir. Intentaba alcanzar unas uvas que pendían de una elevada viña. Aquí uvas que pendían de una elevada viña. Esta está subordinándose a esta palabrita de aquí, que es uvas. Uvas que pendían de una elevada viña. Uvas, no sé, uvas colocadas, uvas colgadas, uvas pendientes, que pendían de una elevada viña. Esta de aquí sería, no se puede reemplazar por eso, sino que sería una adjetiva. ¿Adjetiva qué? Adjetiva especificativa porque no está entre comas. Y luego, saltando con todas sus fuerzas. Una zorra hambrienta intentaba eso, que pendía de una elevada piña, saltando con todas sus fuerzas. Intentaba de qué modo, saltando con todas sus fuerzas. Entonces sería una adverbial, pero una adverbial modal. Entonces, ahora sí vamos, de frente a los enunciados. Presenta solo dos subordinadas, vemos tres, ¿no? La primera, alcanzar unas uvas, que es una sustantiva. Luego la adjetiva y la adverbial modal. Entonces, no, son tres subordinadas. Falso. Muestra una subordinada sustantiva en la función de objeto directo. A ver, regresemos a la sustantiva que habíamos marcado. Una zorra hambrienta intentaba alcanzar unas uvas. Intentaba alcanzar unas uvas, intentaba eso. ¿Y a qué afecta esta proposición subordinada? Afecta a intentaba, que viene del verbo intentar. Intentar es un verbo copulativo, no, porque no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni permanecer. Entonces sería un verbo transitivo. Y ya dijimos que cuando la preposición subordinada recae sobre el verbo transitivo, se trata de un objeto directo. Entonces sí, la preposición subordinada sustantiva está en función de objeto directo. La subordinada que pendían de una elevada viña es adjetiva, ya mencionamos que sí, porque está caracterizando a uvas, que es el sustantivo en este caso, y saltando con todas sus fuerzas es subordinada al verbo modal, sí, porque estamos diciendo que una zorra hambrienta intentaba cazar unas uvas de nada saltando con todas sus fuerzas. ¿De qué modo? Saltando con todas sus fuerzas. Entonces, la clave sería caza. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. 11. La proposición subordinada sustantiva puede ejecutar una acción no exclusiva del nombre, la cual es la de complemento atributo. ¿Okay? Según esta afirmación, seleccione la alternativa donde la proposición subordinada sustantiva cumple precisamente con este tipo de función. ¿Será recomendable usar guantes quirúrgicos? ¿Será recomendable usar guantes quirúrgicos? Nos damos cuenta que esta es una proposición subordinada porque está encabezada por un infinitivo. Y el infinitivo acaba en ar, er, ir, entonces es usar. ¿Será recomendable usar guantes quirúrgicos? ¿Qué será recomendable? Usar guantes quirúrgicos. Ah, pero acá no es complemento atributo. Acá eso está en función de sujeto, porque usar guantes quirúrgicos es lo principal de lo que se habla en la oración. Entonces, no. Ponemos aquí que es una, pues no, sustantiva en función de sujeto. Luego, el deseo de obtener autonomía era importante. El deseo de obtener autonomía era importante. ¿Por qué subrayamos de obtener autonomía? Porque está encabezada por una preposición. El deseo de obtener autonomía era importante, el deseo de eso era importante. Nos damos cuenta que aquí esto no está afectando al era, ¿verdad? No está afectando al verbo copulativo, está afectando al sustantivo de aquí. ¿Y cómo se llamaba cuando una preposición subordinada sustantiva afecta a un sustantivo? Eso se le llama complemento de nombre. Entonces, la sustantiva está en función de complemento de nombre. Por lo tanto, tampoco es la clave, porque estamos buscando complemento atributo. Luego, estamos confiados en que obtendrán la victoria. Estamos confiados en que obtendrán la victoria. En este caso, estamos confiados en eso. Estamos confiados de eso. Sería, acá es un poquito más rebuscado. No sé si recuerdan que les enseñé la tablita. Una tablita que estaba un poquito rebuscadita. Uy. A ver. Acá está. Sería más que todo un complemento sustantiva
complemento de adjetivo. Pero eso no va a venir, pero igual se los menciono. Se llamaría complemento de proposición subordinada sustantiva en función de adjetivo. ¿Por qué? Porque está modificando un adjetivo, ¿verdad? Que es confiados. Es un poco más rebuscado, igual se los comento, por si desean. Pero eso no suele venir, ¿no? Igual se los pongo por si acaso. Luego, mi consejo es que siempre revises tus cuentas. Mi consejo es que siempre revises tus cuentas. ¿Por qué es la subordinada? Porque está encabezada por una preposición y aquí sí creo que va a haber el complemento tributo. ¿Por qué? Porque esta preposición subordinada está afectando al verbo copulativo que es del verbo ser. Entonces, como es un verbo copulativo, aquí sí se está dando el el complemento atributo. Proposición subordinada sustantiva en función de complemento atributo. Igual revisemos la clave E, que dice: el fiscal me dijo que iniciará con el interrogatorio. Es subordinada porque está encabezada por una preposición que es que. El fiscal me dijo que iniciará con el interrogatorio. El fiscal me dijo eso, el fiscal me lo dijo. Esto está afectando a dijo, que es del verbo decir, que es un verbo transitivo, por lo tanto es subordinada de objeto directo. Entonces tampoco es la clave. Clave de 12. La conexión semántica que se establece entre la proposición subordinada adverbial y la proposición principal de los siguientes enunciados. Como vuelvo a insistir, el coordinador aceptará la invitación. Y por más que se queje, el cliente aquí nunca tiene la razón, es de. Analicemos. Como vuelva a insistir el coordinador, aceptaré la invitación. Como vuelve a insistir el coordinador, es la subordinada porque está encabezada por una preposición. Y ahora, como es justamente un requisito para que se cumpla la oración principal o la idea principal, que es aceptar la invitación, entonces va a ser una condición, va a ser un condicional. ¿Ok? La primera es condicional. Pero Diana no dice el sí, pero si lo reemplazas por el sí, puede ser condicional. Mira, si vuelve a insistir en el coordinador, aceptará la invitación. ¿Ven? Es condicional, solamente que acá dice como vuelva, ¿no? Y luego, por más que se queje, el cliente aquí nunca tiene la razón. Por más que se queje, el cliente aquí nunca tiene la razón. Este es como un obstáculo que se está presentando, una contraria, algo ajeno que se está presentando en la idea principal, que no, el cliente aquí nunca tiene la razón por más que se queje. Aunque se queje, el cliente nunca tiene la razón. Entonces, ¿cómo se llamaban las conjunciones que representaban cuando algo inoportuno sucedía en una oración? Sería concesiva. Concesiva. Entonces, condicional y concesión, clave dedo. Ahí está. La oración compuesta por subordinación adjetiva se clasifica en especificativa o explicativa según la proposición subordinada sea capaz o no de restringir el significado del conjunto de elementos designado por el núcleo nominal. De acuerdo con esta aseveración, señala la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva especificativa. Recordemos que la especificativa, chicos, son adjetivas, pues no, pero sin comas, ¿verdad? Ok. El gobierno prorrogará el estado de emergencia para preservar el orden interno. El gobierno prorrogará el estado de emergencia para preservar el orden interno. Para es el nexo aquí. Para es la preposición que encabeza la preposición subordinada. Recordemos nuevamente por qué todas las de aquí que hemos subrayado, incluidas de acá, son subordinadas, porque no gozan de sentido propio ni autonomía propia. Entonces, el gobierno prorrogará el estado de emergencia para preservar el orden interno. ¿Para qué? Para preservar el orden interno. Esta es una subordinación adverbial de finalidad. Entonces no es porque nos están pidiendo subordinación adjetiva especificativa. En la clave B dice, ese decreto que firmaron ayer será publicado en el diario El Peruano. Ese decreto que firmaron ayer, ese decreto supremo firmado, será publicado en el diario El Peruano. Esta proposición subordinada se puede reemplazar por un adjetivo, el cual está modificando acá, pues no, el sujeto, que es el decreto. Entonces, ese decreto supremo que firmaron ayer, ese decreto supremo firmado, sería la
subordinada adjetiva, y especificativa porque está pues sin comas, ¿verdad? Está sin comas. La clave sería la B, pero igual vamos a seguir descartando las demás claves. Mientras otros no aprovechan el tiempo, nosotros estudiamos esforzadamente. Mientras otros no aprovechan el tiempo, nosotros estudiamos esforzadamente. Nosotros estudiamos esforzadamente. ¿Cuándo? Mientras otros no aprovechan el tiempo. ¿Cuándo? Ah, sería subordinada adverbial de tiempo. Temporal, vamos a poner. Temporal. Tiempo. Ya. Lo lindo de esta vida es poder compartir momentos con mis amigos y familiares. Lo lindo de esta vida es poder compartir momentos con mis amigos y familiares. Poder porque se está encabezando la preposición subordinada porque es un infinitivo. Poder compartir. Entonces acá están conjugados los dos infinitivos. Poder compartir momentos con mis amigos y familiares. Lo lindo de esta vida es eso. Como es un verbo copulativo al que está afectando, sería una subordinada sustantiva en función de complemento atributo. Y por último, en casa vivimos con la esperanza de que pronto te recuperes de la enfermedad. Vivimos con la esperanza de eso. Vivimos con la esperanza de eso y esto afecta al sustantivo que es esperanza. Entonces sería subordinada sustantiva y como afecta a un sustantivo en función de complemento de nombre. Entonces aquí la 13 sería clave de eso. 14. Ya es la penúltima. 14. La oración compuesta subordinada adverbial es aquella que está conformada por dos proposiciones con diferente valor sintáctico. La principal y subordinada. La proposición subordinada cumple el rol de un adverbio y puede ser clasificada en temporal, locativa, modal, concesiva, causal, condicional, etc. De acuerdo con lo afirmado, señale la alternativa reconocida como oración compuesta subordinada adverbial concesiva. Concesiva quiere decir oraciones en las que se van a presentar un obstáculo, algún evento inoportuno en el que se va a poder obstaculizar la opción principal de la oración. Por ejemplo, vamos a ver. La opción A dice, puesto que cruzaron la pista incorrectamente, deberán pagar la multa. Puesto que, acá hay una clave, puesto que cruzaron la pista incorrectamente. Puesto que es una conjunción concesiva, no, porque concesivas normalmente son aunque, pese a que, a pesar de que, aún si bien, no es. Pero esta es una conjunción una conjunción causal, me parece, ¿no? Puesto que, claro, causal. Entonces sería un adverbial, pero causal, por lo cual no es la clave. Denota causa de la oración principal. Llegamos bastante tarde, así que tendremos que esperar nuestro turno. Así que es la proposición subordinada. ¿Por qué? Porque no goza de sentido propio ni autonomía propia. Depende de la oración principal, que llegamos bastante tarde. Así que tendremos que esperar nuestro turno. Así que, me estoy bloqueando. Así que es una consecutiva. Consecutiva. Incluso esta ni siquiera es ni siquiera es subordinada, se han dado cuenta. ¿Saben por qué? Porque así que es una consecutiva, pero es una conjunción coordinante, porque en las consecutivas de subordinadas es tan que, tal que y tanto que. En cambio, las consecutivas coordinantes son por ello, por eso, por lo tanto. Luego, entonces, con que, pues, así que. Entonces, sería una consecutiva, pero es coordinada incluso, ni siquiera es subordinada, es coordinada. Entonces, vamos a poner aquí que esta es una coordinada. Recuerdan que son dos, ¿verdad? Coordinada por conjunción y por yuxtaposición. En este caso es por conjunción consecutiva. Ni siquiera es una subordinada, así que no lo podemos ver. Claro, acá me había confundido, pues me había dicho que esta es una proposición subordinada, no es mentira, acá son dos proposiciones coordinadas, porque llegamos bastante tarde, aisladamente sí tiene autonomía propia, llegamos bastante tarde, sí tiene sentido. Y tendremos que esperar nuestro turno coordinada, sí tiene sentido. Ahí sí me corrijo. Ahora, hacían tanta bulla en la cuadra que los vecinos llamaron a serenazgo. Hacían tanta bulla en la cuadra
que los vecinos llamaron a serenazgo. Aquí, hacían hacían tanta bulla en la cuadra, tanto que, también puede ser, que los vecinos llamaron a serenazgo. Esto es un adverbial, pero esto es una adverbial consecutiva, no es concesiva, porque no se está presentando el evento inoportuno, ¿verdad? Se denota más que todo consecuencia, porque hacían tanta bulla, por consecuencia, por consiguiente, los vecinos llamaron a serenazgo. Consecutivo. Ahora, aunque no habían estudiado mucho, obtuvieron una nota descollante. Aunque no habían estudiado mucho, obtuvieron una nota descollante. Ahora aquí sí nos damos cuenta que hay una oración subordinada adverbial concesiva. ¿Por qué? Porque aunque es una concesión. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Porque aunque no habían estudiado mucho, toda esta frase no goza de autonomía propia, depende de la oración principal y denota un obstáculo, un evento inoportuno, caso fortuito que se está presentando para que se realice la acción principal. Esta sería una adverbial concesiva. Por lo cual, esta es la clave D. Igual descartamos la E, que dice apenas asomaba el lucero, salíamos de campaña de vacunación. Apenas asomaba el lucero, salíamos de campaña de vacunación. Cuando salíamos de campaña de vacunación, apenas se asomaba el lucero. Entonces, esta sería una adverbial de tiempo. No sería concesivo. Bien. Y por último, la 15, las proposiciones subordinadas sustantivas desempeñan las funciones características de los sustantivos o de los grupos nominales. Según esta caracterización, correlacione la columna de proposiciones subordinadas con la de sus funciones correspondientes y luego marque la alternativa correcta. Ok. Se olvidó traer el informe. Esta de aquí, se olvidó traer el informe, aquí sería subordinada porque está encabezando un verbo infinitivo que es traer. Traer, ir, traer, ok. Y está modificando a un verbo que se olvidó. Tengan en cuenta que el complemento de verbos se divide en dos, ¿ok? Que es el complemento de verbos puede tanto ser el complemento atributo, porque el complemento atributo está modificando al verbo copulativo. Y el complemento de verbo también es el objeto directo, como les había mencionado, ¿no? Que es el que modifica al verbo transitivo. Son todos los verbos no copulativos, ¿no? Que no son ni ser, ni estar, ni parecer, ni permanecer. Bien. Para que lo tengan en cuenta nada más, porque ahora van a decir, pero no vimos este complemento de verbo. Lo hemos visto, pero de manera más detallada. Entonces, se olvidó traer el informe, se olvidó de eso. Esto está modificando al verbo, por lo tanto, la primera sería, me equivoqué, la primera sería con el enunciado C, complemento de verbo. Ahora, no sé por qué llegaba tarde. No sé por qué llegaba tarde. Yo no sé, ¿ok? Para que no piensen ¿qué es lo que yo no sé por qué llegaba tarde? No. Eso no es sujeto. Esto sería, el sujeto realmente sería yo, porque es un sujeto tácito. Entonces, yo no sé por qué llegaba tarde, yo no sé eso, yo no lo sé. Recuerda que por lo que se reemplazaba por lo era objeto directo. Entonces, esta sería la letra D. D. Luego, me molesta que hagan ruido. Me molesta que hagan ruido, me molesta eso. Ahora ustedes me van a decir, pero acá también no podría ser objeto directo. No, porque acá el sujeto no es yo, por ejemplo. Yo no puedo decir, yo me molesta que hagan ruido. No. Me molesta que hagan ruido. ¿Qué me molesta que hagan ruido? Ah, si te dan cuenta, si se lo ponen a analizar de mejor manera, que hagan ruido, toda esta proposición no es un objeto directo porque está modificando el verbo. En realidad, esto es de lo que se está hablando principalmente en la oración. Por eso es importante preguntar qué o quién, ¿verdad? Entonces, como es función de sujeto, ponemos aquí función de sujeto. Y por último, la cuarta dice, está orgulloso de ser limeño. Está orgulloso de ser limeño. La D, ¿por qué? Porque es una proposición subordinada a todo esto, porque está encabezada por una preposición.
Está orgulloso de ser limeño, está orgulloso de eso. Como nos habíamos dado cuenta, esto está modificando al adjetivo. Ya les había mencionado que hay un caso pues no peculiar que cuando está modificando al adjetivo es pues complemento de adjetivo. Sustantivo y complemento de adjetivo. Pues es un poco raro, son casos raros, sin embargo, pues importante tenerlo en cuenta, pero es bastante fácil. Igual como el complemento de nombre modifica el sustantivo, acá solamente modifica el adjetivo. Y ya. Mayormente es de eso, en eso, con eso. De eso mayormente, sí. De eso. Y bueno, ¿cuál sería la clave entonces? La 1C, 2D, 3B y 4A. Clave, casa. Y ya están, son 15 preguntas. Ahí está todo completo.